Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a Metamorfosis en esta emisión. Y bueno, hoy vamos a hablar justamente de un tema interesante, pero antes de que se me olvide, les pido por favor que nos sigan en redes sociales y nos van a encontrar en Metamorfosis, Vida y Muerte en Facebook, también como Leti Asensio, en el canal de YouTube como Metamorfosis, Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE y en Twitter como Leti Asensio. Y bueno, recuerden también que pueden descargar todos los podcasts de los programas anteriores a través de la página de Promoestereo, que es www.promoestereo.com.mx. Y ahí ustedes buscan Metamorfosis y aparecen todos los programas que hemos transmitido hasta este último, que estará seguramente muy pronto ahí en esos podcasts. Y bueno, vamos a iniciar la plática muy interesante que vamos a tener el día de hoy, porque fíjense que estamos muy a la vanguardia, porque pues acaban de concluir las Olimpiadas, están las Olimpiadas especiales para la gente con discapacidad, y justamente nos hemos dado cuenta que hay un tema relevante, un tema que de repente pues no es tan visible, pero es muy importante, y justamente estas Olimpiadas nos han permitido identificar qué tan relevante puede ser para un jugador de alto rendimiento justo la salud mental. Estas cuestiones que tienen que ver con su preparación, con toda una serie de situaciones que pueden ayudarles o complicarles esta situación también de las competencias, el estrés, la vida de un deportista de alto rendimiento. Y bueno, justamente quiero agradecer muy especialmente a nuestro invitado del día de hoy. Él es Antonio Rivas. Él inicia en 1996 su trabajo dentro del campo de la consultoría privada. Él es licenciado en psicología con mención honorífica por la Universidad Abierta de la SEP. Él también ha realizado una maestría en desarrollo organizacional por el Instituto de Estudios de Posgrado en Ciencias y Humanidades aquí en la Ciudad de México. Tiene diversos diplomados, entre ellos de desarrollo organizacional, de desarrollo transpersonal, en psicología. También es instructor certificado en comunicación organizacional y desarrollo de habilidades en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y ha obtenido diversas certificaciones muy importantes, así como su carrera docente y en la cuestión justamente de este campo en universidades privadas. Y bueno, básicamente en la parte deportiva, durante los años 1999 y 2000, el licenciado Antonio Rivas formó parte del cuerpo técnico del equipo de fútbol profesional de los Potros Zitácuaro en la segunda división. Cabe señalar que en esta ocasión el proyecto finalizó con el campeonato del torneo y el ascenso del equipo a la primera división. Colaboró también con Jaguares de Chiapas y la Unión de Curtidores. Estudió la certificación de psicología de alto rendimiento deportivo en la Barca Innovation Hub Universitas del Club de Fútbol Barcelona. En 2017 y 2018 formó parte del cuerpo técnico del equipo de fútbol profesional de la Liga de Ascenso Alebrijes de Oaxaca, colaborando en el trabajo directo con jugadores y cuerpo técnico. Y ha de destacar que durante este proceso, el 2017, el campeonato del torneo de apertura también fue campeón. Y bueno, de mayo del 2021 a la fecha es el encargado del coaching mental del equipo Cruz Azul, donde el equipo logró, como ustedes ya saben, todos los cementeros deben estar muy contentos, el campeonato del torneo de clausura 2021 y el título de campeón de campeones también del 2021. De verdad, Toño, un placer que estés con nosotros, que nos puedas platicar esta vasta experiencia, tanto en formación profesional como en toda esta cercanía que tú tienes con estos equipos de alto rendimiento, y que bueno, justamente ese es el tema que nos compete el día de hoy. Yo sé que los jugadores y estos equipos de fútbol justamente de estas ligas que tú has podido trabajar con ellos, pues son entrenamientos bastante fuertes, preparaciones en muchos sentidos,
pero me gustaría que nos pudieras compartir un poquito, porque nos gustaría también conocer de qué se trata la vida de un jugador profesional, en este caso del fútbol, que son deportistas de alto rendimiento. Nosotros solo hablamos de la exigencia que deben tener, pero no conocemos a fondo de qué se trata esta preparación, por qué es alto rendimiento y cómo es que se lleva todo este proceso justamente cuando tienen que hacerse estos campeonatos. ¿Nos podrías empezar a compartir un poco de qué se trata? Gracias, claro que sí, Leti, gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, un verdadero placer poder compartir contigo y con tu audiencia. Y bueno, la verdad es que el trabajo de psicología deportiva y coaching en la actualidad me parece que está tomando mucho más fuerza. Es un área que en mi visión personal reviste una capital importancia, sobre todo que se considera uno de los grandes pilares de la estructura de cualquier deportista de alto rendimiento, es decir, tanto la parte física como la parte técnica, como la parte técnica, como ahora la parte psicológica, mental, y bueno, también ahora metemos la parte nutricional, estos grandes pilares de la estructura de cualquier deporte de alto rendimiento. Y en nuestra área en particular, al trabajar con deportes de alto rendimiento, compartirle a tu audiencia, básicamente que en la actualidad el jugador profesional de alto rendimiento está involucrado en su vida profesional, yo diría 24/7, así le llamamos en la estructura formativa, son verdaderos atletas, pero no solamente eso, sino son seres humanos comprometidos con su profesión y que creo que la mayoría de la población que no está involucrada con este ámbito desconoce la profundidad del entrenamiento que requiere un deportista y de la vida de un deportista de alto rendimiento. Estamos hablando de personas que en un horario básico, si tuviera que compartirte esto, Leti, inician su jornada laboral muy temprano con una alimentación muy sana. Es gente que antes del entrenamiento formal ya están pasando por un proceso preventivo de gimnasio, por ejemplo, y que dedican quizá 30, 40 minutos previo al entrenamiento, trabajando un poquito la parte preventiva en el gimnasio. Después son aproximadamente 90, entre 90 minutos y 120 minutos de entrenamiento en la parte físico-técnica táctica. Después viene un proceso todavía después de gimnasio nuevamente, pasan al gimnasio después de esas 2 horas de trabajo, van a alimentarse, descansan, duermen una siesta, que es parte también de su entrenamiento, hoy es parte de su entrenamiento silencioso, tanto la alimentación como el descanso. Después por la tarde muchos de ellos realizan actividades físicas también y se siguen preparando. Y en ese ámbito, en ese espacio también incorporamos de la parte de entrenamiento mental que va en varias fases, en varias circunstancias y en varios modelos. Yo trabajo con deportistas cuya finalidad es trabajo en grupo, es decir, tenemos una colectividad de aproximadamente 25 jugadores, los cuales a veces trabajamos de manera grupal y colectiva, a veces lo hacemos de manera individual, en pequeñas sesiones de corta duración con ellos para trabajar un poquito la parte mental y evidentemente este es parte de su entrenamiento habitual. Tenemos una serie de alternativas y dinámicas diversas y también ya directamente en la competencia, en algunos momentos tenemos intervenciones colectivas previa a los juegos y tenemos una sesión corta de trabajo con ellos para ir orientando objetivos, niveles de motivación, sentido, concentración, atención, una serie de criterios en donde los psicólogos deportivos nos enfocamos. Te acabo de poner básicamente todo el modelo amplio y la perspectiva total de lo que es un deportista. Después por las noches normalmente duermen, cenan, descansan, toman vitaminas, leen. Hay una serie de actividades que están conformando esta formación de 24/7, que es el contexto global, Leti, del proceso de un deportista de alto rendimiento. Por mencionarlo de manera muy general, ¿eh? Oye, Toño, pues bueno, escuchando ahorita lo que implica ser justamente un deportista de alto rendimiento, yo te preguntaría, de repente escuchamos pues que los chicos, los jovencitos están motivados pues por el deporte, les gusta incorporarse a algunas actividades que son de su preferencia y dentro de ellos, pues nuestro país es un país futbolero que todo nos apasiona con respecto a esto. Eh, ¿Cómo es que alguien, por ejemplo, puede llegar a tener
o incluirse en estos equipos y ser deportista de alto rendimiento? ¿Qué se requiere para ser deportista de alto rendimiento? Sí, de alguna manera, normalmente en la estructura de la infancia, en la niñez, hay una serie de escuelas, de las instituciones deportivas, de los equipos, que van formando desde la infancia jugadores y que van generando perfiles mismos que cuando van evolucionando van incorporándose a las diferentes categorías de los equipos y de los torneos, permitiendo con esto un desarrollo amplio de sus potencialidades. El fútbol profesional en México tiene una cobertura impresionante, hay millones de personas practicando el deporte, pero no todos de la manera más profesional, no todos a través de una institución que respalde su formación integral, no todos en escuelas, sino que más bien lo hacemos de manera quizá mucho más social o quizá menos formal, pero ese es el camino adecuado, ser parte desde la infancia, desde la niñez, donde se aprenden cuestiones muy básicas y elementales en la formación, y después van creciendo y evolucionando hacia diferentes categorías y van de alguna manera destacando a algunos chicos. Y bueno, el porcentaje de gente que inicia puede ser muy amplio a la base de gente que anhelaría estar en el fútbol profesional es amplísima, y hay una serie de filtros y bueno, que se van haciendo cada vez más complicados y más complicados hasta tener una base quizá de 10, 15 jugadores potencialmente con posibilidades de llegar a primera división. Entonces, es un proceso largo, es un proceso de mucha paciencia, es un proceso de mucho trabajo, y es un proceso también donde la mente juega un papel fundamental, la formación y la capacidad psicológica de un jugador para soportar el pasar mucho tiempo fuera de casa, los entrenamientos, la distancia, el no estar a ciertas edades conviviendo socialmente, el distanciamiento con las familias. Normalmente muchos chicos viajan a las sedes donde están los equipos y dejan a sus familias a edades de 12, 13 años. Hay una serie de complicaciones en este modelo, pero ahí es donde la parte formativa y en la parte mental tiene mucho que ver para que estos chicos puedan llegar a destacar y soportar esos años de trabajo previo a llegar a primera división. Y quisiera compartir que ese es el primer paso, llegar a primera división es el primer paso, después mantenerse, ser un jugador elite, ser un jugador diferente, ser un jugador de exportación, de calidad de exportación o de selección nacional, tiene una serie de complicaciones cada vez mayores, y por eso es tan selectivo el proceso. Oye, Toño, quisiera que nos pudieras compartir un poco, eh, todo esto que nos cuentas, pues requiere de un compromiso bastante fuerte hacia una profesión que alguien ha elegido realizar, pues en su vida, ¿no? Porque realmente ser jugador de alto rendimiento, tú lo acabas de describir, pues es todo una tarea, toda una serie de actividades, toda una serie de preparaciones que se tienen que dar y que, bueno, va creciendo todo este compromiso. Pero desde esta parte emocional que tú trabajas, tú como psicólogo del deporte, como coaching en estos equipos de fútbol profesional, ¿cómo es que empiezas tú, por ejemplo, a trabajar esta parte emocional que me parece muy importante que podamos compartir? Porque toda la cuestión de juego y de compromiso y de este desgaste, pues conlleva, como bien dices, a lo mejor momentos de frustración importante, a lo mejor momentos de añoranza de esa vida familiar, a lo mejor de cuestiones depresivas también cuando el equipo a lo mejor no logra los objetivos que se plantean de ser campeones y ganar esos partidos para ir ascendiendo, y que también pues es importante este trabajo en equipo que tú decías, ¿no? En general, no estamos probablemente muy acostumbrados a hacer trabajo en equipo aquí en el país, pero es muy importante en estos, digamos, en estas actividades deportivas, sí lograr una integración de equipo para poder pues realmente conseguir objetivos en estos partidos, ¿no? Pero ¿cómo participas tú? ¿Cómo nos podrías compartir esta cuestión emocional? La parte formativa que al menos nosotros hacemos tiene que ver muchísimo con la filosofía de cada club. Ahora Cruz Azul tenía un objetivo muy claro y muy determinado después de muchos años de no poder ser campeón, y esto estaba
de alguna manera en las raíces mismos de la organización esta búsqueda, este anhelo de un objetivo muy claro como era el campeonato. Normalmente lo que yo hago es alinear un poquito la visión de los cuerpos técnicos y de las directivas de las instituciones deportivas de trabajo y alinearnos a la planeación estratégica para sumarnos a través de una serie de intervenciones integrales que hacemos, generando diagnósticos, generando evaluaciones, generando intervenciones, tanto en lo individual como en lo colectivo con los muchachos, para que a partir de este diagnóstico muy claro de la situación actual del grupo y plasmada en una planeación adecuada, tengamos objetivos muy claros, objetivos muy medibles, cuantificables, pero sobre todo en la parte que yo realizo, que tiene que ver muchísimo más con el performance de cada jugador, con el desempeño de cada jugador. Hemos tratado de ir incorporando, al menos esa es una parte de mi filosofía. Soy un poquito en ese sentido, un poco rebelde a la estructura muy cuadrada donde fui formado académicamente, en donde nos decían que no estableciéramos los objetivos como campeonatos, logros, triunfos o victorias, porque esto frustraba muchísimo al jugador. Y bueno, yo al paso del tiempo en un deporte como es el fútbol, que es de altísima exigencia y sobre todo donde los resultados mandan y tienes que dar resultados al corto plazo, me parece que tanto el desempeño de los jugadores, es decir, su actuación y su rendimiento son muy importantes, son fundamentales y es lo que te acerca de alguna manera al resultado. Pero también he aprendido que el resultado se vuelve una determinante fundamental. ¿Y qué estamos haciendo? Una vez que tenemos este gran diagnóstico, tanto en lo grupal como en lo individual, ahora sí proporcionamos una serie de herramientas a través de asesoramiento, de orientación, de formación, tanto con los jugadores como un poquito a veces con los cuerpos técnicos si es necesario, para que se logren los objetivos. Entonces, trabajamos de acuerdo a una visión, vamos generando también con los jugadores un proceso cercano para que cada uno de ellos determine los objetivos para cada semestre, que tengan muy clara su visión personal, que tengan muy clara también su vida integral, porque esto para mí es bien importante. No solamente en mi caso ver al jugador como un ente deportivo, sino me parece que es un ente integral con el que trabajamos al menos 8 áreas grandes de su vida y que tiene que ver con este desarrollo pleno de la persona. Entonces, es un poquito el trabajo que hacemos, lo vemos como de una manera muy global y buscamos, de alguna manera, al encontrar este desarrollo integral, que buenas personas, que grandes seres humanos, que seres humanos armónicos sean felices y a partir de esa felicidad puedan desempeñarse de la mejor manera en el área deportiva. Es un poquito lo que hacemos a través del entrenamiento mental. Oye, Toño, me parece muy importante esta filosofía que planteas porque no solamente a lo mejor en este caso en el fútbol o en cualquier deporte, sino en cualquier profesión en la que a lo mejor uno dedica su vida y invierte muchas horas y invierte mucho tiempo y desgaste y separaciones familiares, pero si no se forman o no nos formamos de una manera equilibrada, pues entonces vamos a tener seguramente por ahí algunas complicaciones, porque me puedo imaginar que alguien que a lo mejor ha tenido una buena carrera profesional en el fútbol o en algún otro deporte, de repente no ha trabajado esta parte interior, esta cuestión emocional, esta integración con sus compañeros, esta parte, como tú dices, de ser humanos, de su relación con su familia, de tener pues incluso amigos que puedan fortalecer pues todo este proceso de crecimiento humano, pues me imagino que puede resultar ser pues muy complicado y eso generaría mayores situaciones incluso de índole emocional y que el que tú estés viendo junto con toda la directiva y los jugadores que se tienen que formar como seres humanos completos, como seres humanos que tienen diversas áreas en las cuales interactuar, me parece que es uno de los pilares importantes, pues para justamente destacar que un jugador, antes de ser jugador, es un ser humano que tiene pues muchas fortalezas y debilidades que a veces hay que ayudarles a trabajar, ¿no? Sí, sí, es correcto, lo dices muy bien. Hace un momento mencionaba la importancia del trabajo en equipo, la colaboración. Nosotros en la parte ya de trabajo directo, en la parte especialmente de coaching,
tratamos de generar espacios para que el jugador pase simplemente de esta fase de ser una colectividad con búsqueda de un objetivo para ganar partidos o para ganar campeonatos, que pase a una verdadera y genuina hermandad entre seres humanos. Es decir, estas implicaciones de abrir un poquito nuestros aspectos familiares, nuestras dificultades, bien decías hace un momento, nuestras áreas de oportunidad, en el plano personal, y entonces generar a través de ciertas dinámicas, herramientas y alternativas y estrategias este conocimiento, primero pasando evidentemente por el autoconocimiento y después, a medida que el grupo lo permita, a medida que la colectividad lo permita, irlo poniendo también en la mesa para que los demás compañeros conozcan un poquito quién es la persona con la que estoy, cuáles son sus ilusiones, sus motivaciones, qué cosas de repente le cuesta trabajo manejar, dónde están sus frustraciones y cómo el equipo se convierte en este gran recurso de apoyo en donde se convierte en una verdadera hermandad, que caminamos juntos entendiendo que lo humano nos vincula y el objetivo profesional y deportivo lo utilizamos como un reto maravilloso y como un objetivo maravilloso para seguir luchando. Entonces, sí me parece que es de altísima relevancia y lo hacemos como en dos grandes fases. Yo diría que hay equipos en donde ya la experiencia, ya el conocimiento, ya los logros incluso de muchos jugadores y los años en este deporte ya hacen que sea quizá menos necesaria la intervención individual, porque ya traen un bagaje de experiencia y conocimientos y recursos que por su misma experiencia ya no requieren una nueva formación, sino lo que hacemos es tratar de, en el diagnóstico, ver cuál es la posición global del equipo y llevar al equipo a una fase de mucha similitud para que construyamos una verdadera plataforma de solidaridad y equipo. Este es un trabajo involucrado en la parte mental que hacemos necesariamente. Más la parte individual, en donde encontramos, como bien decías, esta parte de tus propios procesos personales, las dificultades, tus carencias, las ausencias, la parte emocional, tus inseguridades, tus miedos. Es decir, es un abanico tremendamente amplio que se abre para comprender al ser humano y a partir de eso dar resultados. La gran limitante que tenemos en la parte deportiva es que los equipos de alto rendimiento, como lo tenemos ahora, son equipos con altísimo nivel de rotación, son altamente dinámicos. Entonces, tenemos 6 meses para dar un resultado con la estructura como está, porque en 6 meses seguramente se va a modificar. Entonces, tratamos de acelerar los procesos lo más posible y también respetar que si el grupo ya viene con cierta inercia, quizá no sea tan necesaria la intervención del psicólogo, del coach deportivo, ¿no? Oye, Toño, y quiero preguntarte, ¿tú cómo es que te insertas a estos equipos y si tienes a lo mejor como algunas otras profesiones, horarios establecidos o tú estás de tiempo completo dedicado a los jugadores, a involucrarte, a interaccionar con ellos para poder realizar este trabajo excelente que tú haces? Muchas gracias. Nosotros estamos 24/7 con el grupo, sobre todo porque si bien es cierta la parte deportiva es el pilar y es la plataforma que nos permite generar la conexión con los grupos, hay muchas situaciones individuales, personales, que salen, que salen del ámbito de lo deportivo y que pasan a la parte muy personal o familiar. Y esas situaciones que a veces no son abiertas necesariamente frente a los ojos de la institución deportiva, tienen que ser también atendidas. Entonces, es la necesidad de repente de una charla personal, de un momento individual, quizá una crisis familiar, una situación muy compleja en la vida de la pareja o de la familia, alguna muerte, alguna cuestión de este tipo, que también nosotros nos involucramos en ello para dar un acompañamiento personal con los jugadores. Entonces, nosotros estamos a la disposición plena de los muchachos. Normalmente trabajamos en un horario muy específico con ellos y lo conocen. Sin embargo, también tenemos la libertad, y ellos lo saben, de poder tener sesiones en cualquier momento del día para poder compartir con ellos, ¿no? Y en las cuestiones de emergencia, evidentemente estamos acompañándolos todo el tiempo. Me parece, sabes, que este punto muy importante porque de repente a lo mejor nosotros que nos dedicamos a la parte clínica no siempre podemos estar presentes en esos momentos críticos, ¿no? A lo mejor sí nos llaman por teléfono los pacientes cuando lo requieren, pero me parece sumamente interesante saber que tú como coaching y como especialista del campo de la psicología estás presente con ellos y puedes seguramente, como bien decías, hacer observaciones directas,
ver realmente la relación y la interacción entre ellos como jugadores, detectar si hubiese alguna situación que está impidiendo que un jugador pueda estar realizando y concentrado a toda la actividad deportiva que tiene que realizar. Y eso pues creo que es un trabajo arduo para ti, porque también tienes que estar pendientes de los jugadores, pero creo que además, como bien lo dijiste, el cuerpo directivo, que tienes que a lo mejor hacer recomendaciones o plantear algunas opciones que pudieran favorecer que justamente un equipo de alto rendimiento pueda clasificar en estas ligas y lograr los objetivos pues por lo que se han planteado y llegar a concluir las metas que se han pues establecido, ¿no? Tanto para los directivos como para los jugadores. Sí, sí, es correcto, es correcto. Nosotros de alguna manera seguimos la línea directiva en este perfil del liderazgo, evidentemente de la institución, pero lo marca muchísimo tanto el cuerpo técnico, nuestro entrenador o el director técnico, junto con su cuerpo técnico, con el cuerpo técnico, y evidentemente se involucran los jugadores. En ese sentido, tenemos que trabajar muy cercanos. Y una de las grandes ventajas que ahora, por ejemplo, tengo, ahora que estoy en Cruz Azul, es que me permiten involucrarme, no solamente lo ven como una necesidad natural, sino como una exigencia por parte de la institución y del cuerpo técnico, es decir, necesitamos que esté alguien involucrado 24/7 y me permiten estar entrenamientos cercanos a los jugadores, me permiten viajar con ellos, me permiten hacer las concentraciones con ellos, trabajar directamente en lo individual. Y es que no habría otra forma. Para mí la observación, el contacto directo, la cercanía, el estar viendo sus facetas de competencia, entender sus maneras de comunicarse, su propio manejo de la frustración, sus alegrías, su motivación, entender si vienen con un gesto más rígido, si vienen más contentos, entender si algo pasó, poder leerlos, baja la expresión, con el sentido más profesional de la misma, saber leer un poquito la personalidad, saber un poquito cómo viene hoy, saber que durante un partido tuvo un detalle de desconcentración, cómo retroalimentarlo, cómo generar una mejora. Estamos involucrados en todo el proceso y todo el tiempo, ¿no? Y a veces tenemos que ser muy cuidadosos de que esta información también sea manejada con mucha ética, con un proceso de confianza absoluta y ganarse la confianza del jugador para saber que a pesar de que eres técnico, la información en lo personal, en lo individual que tú recibes como psicólogo, se queda plenamente entre nosotros, ¿no? Esa es de las cosas que Así te es. regala un poquito la experiencia y que ellos van viendo también, porque en este ambiente donde yo trabajo, de alguna manera hay un conocimiento de todo mundo sabe quién es todo mundo conoce antecedentes y aquí se platica mucho eso. Y entonces, hoy saber que yo llego acá con una serie de recomendaciones por los trabajos previos y que los mismos jugadores comprenden y me han dado la confianza de poder decir, es una persona completamente leal, completamente honesta, con unos valores irrenunciables y que se maneja con un código de ética fundamental. Entonces, también eso es una gran ayuda porque hay cosas que los jugadores me comparten y que no puedo hacer saber del cuerpo técnico bajo ninguna circunstancia, ¿no? Claro que ese es un ingrediente principal, ¿no, Toño? Porque pues el que confíen en ti como parte del equipo, porque en realidad tú formas parte del equipo y eres de las piezas que son clave para lograr esta formación en ellos y estas competencias que se tienen que hacer de índole profesional, pues es un valor una parte invaluable de aportación que tú haces. Quisiera preguntarte, Toño, ¿todos los equipos de fútbol cuentan con un psicólogo del deporte o con un coaching o solo son algunos? ¿Qué nos podías compartir tú en esta experiencia que has tenido? Por fortuna ha ido creciendo, hay dos grandes ramas en el proceso, ahora como lo mencionas muy bien, hoy casi todos los equipos tienen un profesional de la conducta humana trabajando con ellos, algunos más orientados a la parte psicológica porque su perfil así lo requiere, porque sus visiones son quizás a mediano y largo plazo y no requieren resultados de inmediato, sino prefieren el resultado en la evolución natural del tiempo y eso lo hacemos un poquito más con psicología. Y por otro lado, hay quien involucra un poco la parte de coaching deportivo,
tomando en cuenta la velocidad de la necesidad de respuestas, la orientación mucho más enfocada a resultados, el no meternos de fondo a aspectos muy relevantes y muy personales del pasado, del presente de las personas. Es decir, hay una serie de criterios que hacen la diferencia. Yo en mi caso, como tengo ambas formaciones, me permite flexibilizar mucho más mi modelo y permitir que haya una amalgama, que yo le llamo así, una amalgama muy interesante entre la parte muy formal de la psicología, de la parte de la psicología, sumada a toda la parte de coaching deportivo. Pero hoy sí, la mayoría de los equipos, por fortuna, están ocupados en la parte profesional. Cuidando con especialistas en conducta humana. Y, por ejemplo, Leti, aquí algo que mencionaba hace un momento que me parece muy relevante. Yo creo que a pesar de que tengamos formación como psicólogos, por ejemplo, hay detalles en donde yo, en mi caso, oriento muchísimo con especialistas que van mucho más allá de solamente la parte de psicología deportiva, sino que, por ejemplo, hay aspectos patológicos que no podemos atender porque no tenemos esa especialidad. Y entonces yo recurro a tener un equipo de regente de personas que tienen la categoría, por ejemplo, de psicólogos clínicos para atender algunos aspectos muy específicos que no están en mis manos y me alcance a tocar. Y a veces en algunos modelos hacer un equipo multidisciplinario. Y si los casos son extremos, como pasó alguna vez hace muchos años con algunos chicos que tenían aspectos muy claros de depresión, trabajar también en conjunto con psiquiatras profesionales y hacer un equipo multidisciplinario para atender integralmente el proceso, ¿no? Entonces, me parece que hoy no se trata de solamente tener un psicólogo en el club, porque el psicólogo puede tener una formación, quizá es psicólogo social o quizá o tiene una orientación mucho más organizacional, y hoy me parece que tenemos que tener un especialista en conducta humana que en casos de emergencia pueda resolver las situaciones, ¿no? En este punto que nos platicas, Toño, que tú haces esta amalgama que me parece pues justamente una pieza muy importante en esta formación y trabajo en los equipos de fútbol. Si nos puedes ayudar un poquito a aclarar, por ejemplo, ya nos diste este preámbulo de que los psicólogos nos dedicamos a esta cuestión de la salud mental y bueno, dependiendo de nuestra área de especialidad, pues podemos aportar diferentes puntos de vista y diferentes cuestiones de nuestra propia formación. Pero el coaching deportivo, ¿en qué consiste? ¿Cuál es como la función? Que ya vimos con tu currículum que te has formado en esto, que has tenido estas certificaciones, pero no siempre tenemos claro qué es un coaching deportivo. El coaching deportivo tiene un enfoque muy claro y una orientación muy clara en cuanto a brindarle cuestionamientos, una estructura de cuestionamientos muy claros, una técnica de cuestionamientos, de preguntas, para generar la autoconciencia del deportista, la autorreflexión del deportista, y que él sea capaz de darse cuenta por él mismo, es decir, sembrar un poco el desarrollo de la conciencia para poder gestar su mejor desempeño, su mejor rendimiento. Y a partir de esta autoconciencia, también coaching deportivo ayuda con herramientas muy claras, muy simples, con técnicas muy sencillas a la elaboración de planeaciones estratégicas para cada jugador de manera individual. Les ayudamos un poquito en aspectos muy sencillos para aclarar un poquito su sistema de creencias, para modificar conductas, para observar hábitos, para mejorar rendimiento. Son aspectos que utilizamos como herramientas de coaching aplicadas al deporte. Y entonces tiene que ver muchísimo con la autogestión del deportista a partir del acompañamiento del coach, quien habitualmente genera cuestionamientos y cuestionamientos y cuestionamientos para poder lograr un poquito la reflexión y la autoconciencia del deportista, ¿no? Y en ese sentido es la orientación que hacemos ahora utilizándola como herramienta, ¿no? Pues creo que esa es una parte que a lo mejor nos gustaría tener a todos, ¿no, Toño? Tener un coach al lado de nosotros, pues para ir realizando estas cuestiones que no siempre nos permiten crecer y ver el potencial seguramente que todos tenemos. Y ahorita tú mencionaste también una parte que me parece muy relevante y que pudiéramos compartir con la audiencia,
Toño, que es que tú ayudas a centrarse en objetivos específicos y en la claridad de lo que se quiere conseguir, que no siempre a lo mejor se tiene como esa dirección, ¿no? Que es muy importante, pues de repente sí tener objetivos muy claros en la vida, en cualquiera de nuestros ámbitos donde nos desarrollemos, y además pues saber qué necesito para conseguir esos objetivos. ¿Cómo trabajas tú el lograr, por ejemplo, el decir, yo quiero formar parte de un equipo de fútbol y llegar a primera división con todo el equipo, pero además también quiero ahora participar en la selección mexicana y tener buenos resultados y además formar parte de los equipos que participaron, por ejemplo, en las Olimpiadas y tener objetivos de ganar una medalla, de poder tener el trofeo que es realmente motivante, pero ¿cómo haces esto? ¿Cómo logras realmente plantear objetivos que justo puedan ser viables y que además se requiere esta dirección para no perdernos en el camino? Correcto. Aquí es muy sencillo en la parte de explicación técnica teórica. Evidentemente tiene una serie de factores en el desarrollo en el paso del tiempo. Lo que hacemos de inicio, primero que nada, es importante reconocer que ya quien está en un equipo profesional como lo es Cruz Azul o como es Necaxa, donde estaba yo anteriormente, ya es una serie de jugadores que tienen ya muy claro sus objetivos, que ya son chicos que de alguna manera han alcanzado una plenitud deportiva y que les ha permitido por sus características, por sus cualidades y por sus destrezas, estar ya en un equipo de primera división. Ahora, ¿qué hacemos habitualmente nosotros para orientar esta parte y dar respuesta a la pregunta? Lo que hacemos es determinar qué podemos alcanzar en un lapso de tiempo muy específico y trabajamos primero con el factor tiempo, es decir, tenemos 6 meses para lograr una cantidad de objetivos. Y después cada jugador va planteando quizás objetivos a mediano y largo plazo, pero nosotros siempre nos regresamos a lo que tenemos como el ámbito de la certeza, que son 6 meses. Y ese nos va a permitir orientarnos a algunos aspectos muy puntuales. Y lo que hacemos es poner objetivos en cuanto a rendimiento que puedan ser evaluados, que puedan ser revisados y que puedan ser de alguna manera medidos a través de los aparatos, las herramientas que tenemos ahora, pero también a través de la observación. Déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, hoy tenemos dentro de los equipos profesionales una serie de recursos que permiten, por ejemplo, saber qué cantidad de kilómetros corrió, con cuánta intensidad lo corrieron, evaluar, por ejemplo, si un jugador dio una cantidad determinada de pases, si un jugador tuvo pérdida de balones, en qué cantidad de balones, cuántos duelos 1-1 pudo haber ganado, cuántos rebotes ganó. Es decir, cuestiones que son muy observables, cuantificables y que son los criterios que utilizamos para ir midiendo los procesos. Por ejemplo, factores que utilizamos nosotros en el trabajo es qué tiempo de los 95 minutos aproximadamente que dura un partido, bueno, son 90 más las compensaciones, jugaste, cuántos de esos minutos en el objetivo que tenías, por ejemplo, de ser mucho más certero en tus pases, por ejemplo, para los compañeros, en tu evaluación, los últimos 4 o 5 partidos tuviste 5 pases correctos y 7 pases incorrectos. Vamos a enfocarnos ahora en mejorar ese número, ese rubro, lo que va a significar que mejores tus niveles de actuación. No diste durante un entrenamiento, por ejemplo, no corriste los 6, 7, 8, 9, 10 kilómetros que habitualmente los corres, qué está pasando cómo podemos lograrlo. Quizá te haga falta un poquito la parte física, le preguntamos a ellos dónde creen que esté el factor que esté impidiendo creer en sus resultados, y después medimos un poquito durante cada partido el performance de cada jugador y entonces tenemos rendimientos muy claros y tenemos a través de la observación directa, pero mucho más hoy con los elementos que nos permiten medir y cuantificar el desempeño, instrumentos que nos permiten ir midiendo precisamente ese desempeño. Y entonces vamos haciendo una situación actual contra situación ideal y vamos buscando qué hacer durante los entrenamientos para mejorar esos aspectos. Y entonces trabajamos con ellos de manera muy cercana para que en un contraste evidente nos apoyemos muchísimo en el recurso estadístico para poder decir aquí están los resultados, ¿no? Así lo trabajamos habitualmente. Los alcances a futuro, a mediano y largo plazo, como por ejemplo selección nacional, irme a jugar a un equipo a Europa, los trabajamos desde la parte un poquito
de la planeación estratégica individual y lo acompañamos permanentemente con modelos de visualización, modelos de automotivación, modelos de resiliencia, trabajamos un poquito con la parte de autodiálogo, trabajamos un poquito con la autoconfianza, con la automotivación. Es decir, hay un montón de herramientas que se requieren en el perfil del trabajo que hacemos para ir acompañando este proceso. Pero hacerles saber siempre que el esfuerzo que hacen durante quizá cada partido y cada entrenamiento los va acercando a ese gran objetivo que es de repente jugar 90 minutos y después, si te vuelves un habitual en el equipo, ser la figura del equipo y después llegar a jugar en la selección nacional y después ir a Olimpiadas y después ir a Mundial y después ir al Barcelona o al Real Madrid y cumplir el sueño de ser un gran jugador, ¿no? Es el camino que vamos llevando poquito a poquito con los jugadores. Oye, Toño, escuchándote también estoy entendiendo que tú tienes que tener una interacción importante también con los entrenadores físicos, ¿verdad? Para poder entonces tener esa visión completa, desde a lo mejor estos parámetros que tú nos explicabas, de que a lo mejor no corrió los kilómetros de siempre, no hizo los pases que debería. Eso seguramente lo hace el entrenador que está en cancha, pero contigo también tiene que haber esa interacción para poder identificar qué puede ayudar a promover que cumpla con esas metas y entonces que ya se llegue pues a los ideales que uno esperaría, ¿no? Es correcto, por eso la gran ventaja de tener un equipo multidisciplinario como cuerpo técnico en donde nos vamos apoyando. Quizás, por ejemplo, hay un jugador especialmente que quiere mejorar su golpeo de balón, por poner algo, y no es algo que es mi especialidad, ni conozco, ni es mi expertise. Sin embargo, lo trabajamos, generamos en él los recursos necesarios para que tenga la plataforma de disposición y después lo conectamos con el cuerpo técnico para que uno de los auxiliares en área técnica le ayude a desempeñar ese proceso paralelamente con el preparador físico para que tenga todos los recursos físicos, por valga la reiteración, para poder estar dispuesto al esfuerzo y entonces vamos acompañándonos. Entonces creamos una mancuerna muy interesante a nivel de estructura que nos permite dar resultados, ¿no? Y yo creo que este trabajo en equipo, como bien nos decías al principio, incluyendo al nutriólogo, a ti, a los entrenadores físicos, el fisioterapeuta, realmente creo que es un equipo que apoya a otro equipo, ¿no? Que debe estar al pendiente de todas estas necesidades, como bien nos haces reflexionar como humanos, para entonces potencializar un ser humano y que además eso se vea reflejado en este caso en las canchas, en los partidos y en los objetivos logrados, que creo que en ocasiones se nos pierde, se nos diluye y no siempre vemos lo que realmente hay atrás de toda esta formación y de todo este esfuerzo que hacen pues los jugadores de alto rendimiento. Es correcto, Leti. Así tal cual como lo describes, cada vez yo estoy más convencido, cada vez que conozco mucho más las entrañas de un deportista y lo que pasan y lo que viven, creo que hay un amplísimo desconocimiento del tipo de vida, de las experiencias, del esfuerzo, de la preparación, de la lucha que tiene cada jugador por ser un jugador destacado, ¿no? Hoy hay millones de personas en el mundo practicando este deporte y serlo de los mejores, pues requiere de una serie de cantidad de esfuerzo integral y que estamos tratando de acompañarlo para que lo pueda realizar. Entonces, hay un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Y creo que este programa, Toño, con tu experiencia nos permite visualizar qué sucede en realidad, porque a lo mejor nosotros exigimos mucho cuando somos espectadores, que alguien pueda realmente meter muchos goles, estar como cumpliendo las expectativas y nos gustaría que nuestro equipo favorito siempre ganaran las copas y demás, pero no vemos que hay todo un trabajo atrás, ¿no? Que no solo es, pues ya quiero ser jugador profesional y entonces ya lo tengo automáticamente, sino hay que hacer pues un compromiso, un esfuerzo, una preparación constante, estar equilibrando nuestra vida, que también eso forma parte pues de toda esta trayectoria y pues que somos seres humanos, como bien decíamos, y que vamos a tener momentos como todos que a lo mejor pues no nos hacen sentir muy bien o nos hace flaquear de alguna manera, pero pues hay una serie de especialistas que van a estar ahí al pendiente
justamente para lograr esos objetivos que nos han planteado como persona, como equipo, como selección, como toda esta estructura del deporte, ¿no? Correctísimo. Mira, Leti, hay un concepto que manejamos mucho en la parte deportiva. No me acuerdo quién fue el autor de la frase. Quizá un entrenador pudo haber sido Marcelo Bielsa, que habla un poquito de esto. Pero él decía, el éxito en el deporte es verdaderamente una excepción. Realmente, imagina acá en México, son 18 equipos. eh, si no levantan la copa todos, entonces hay uno que es el campeón. Querrá decir entonces que para mucho contexto de la cultura de este país hubo 17 fracasos y eso involucra 17 equipos que no hicieron lo correcto, que fracasaron. Por eso los alcances, los objetivos, las búsquedas, claro, todo el mundo quiere ser campeón, pero ser campeón es verdaderamente difícil en un ámbito deportivo, en cualquier área del deporte. Hoy veía un poquito esta situación del trabajo de las Olimpiadas, regresando un poquito al origen de lo que me comentabas al principio del programa, y yo decía, bueno, fueron cuartos lugares, hay una serie de cuestiones que creo que en este país podrían cambiar, hacerse mejor, pero bueno, los cuartos lugares creo que a veces son altamente menospreciados y eres el cuarto mejor del mundo en tu disciplina, bajo ninguna circunstancia podemos menospreciar un resultado de ese nivel. Claro que para la cultura de este país quisiéramos que todo el mundo ganara todas las medallas y que fuéramos potencia deportiva. Yo creo que hay la necesidad de desarrollar verdaderamente modelos que permitan generar resultados bajo condiciones de apoyo irrestricto a los jugadores, a los deportistas, para permitirles hacer realidad sus sueños, ¿no? Me parece que ahí tenemos que trabajar desde el origen, desde la base de los recursos, desde la iniciativa privada, un montón de factores que se unan para ello, pero el éxito es verdaderamente difícil. Levantar un trofeo, colgarte una medalla es verdaderamente excepcional en el deporte y bueno, estos equipos que lo logran con cierta naturalidad y frecuencia, me parece que hacen trabajos excepcionales y que bueno, que también tienen una serie de recursos humanos muy importantes, pero creo que la búsqueda y el camino, vamos en un camino correcto al ya trabajar de manera integral con los deportistas y estar buscando permanentemente los triunfos, ¿no? Es un camino que va a llevar mucho tiempo entenderlo, pero no menospreciemos nunca el desempeño y el resultado, ¿no? O sea, no menospreciemos ni una ni la otra. Esto que mencionas me parece sumamente importante, Toño, porque es cierto. Veíamos ahora en las Olimpiadas que algunos de los representantes de México superaron sus propias marcas, estuvieron realmente haciendo un esfuerzo con o sin apoyo, como se debiera a lo mejor realizar, pero creo que es importante que esto también lo traslademos a veces a nuestra propia vida. Día con día estamos teniendo retos, estamos teniendo consideraciones importantes que pueden verse como positivo o negativo, pero creo que poner nuestras propias metas, nuestros propios compromisos, hacer esta parte que tú decías de autoconciencia, de autorreflexión de lo que estamos haciendo, puede darnos estos resultados. Creo que deberíamos también, pues, reconocer el esfuerzo que hace un jugador porque estamos dándonos cuenta que no es algo sencillo, que no se inició a lo mejor unos meses antes, sino lleva un trabajo realmente exhausto, cansado, de mucho amor a lo que hacemos, y toda esa parte pues conlleva también tener atrás, como bien dijiste, familia, equipo, patrocinadores, esfuerzos que se tienen que hacer, plantearse metas, plantearse métodos para poder realizarlo, y creo que eso es algo que también tenemos que reconocer pues en todos nuestros deportistas que han hecho pues su mejor papel y esfuerzo en estos caminos del deporte. Es correcto, lo dices de la mejor manera. Yo sí creo que el trabajo, el esfuerzo, la lucha de un deportista es incuestionable y me parece que deberíamos darle mucho más reconocimiento, mucho más apoyo, mucho más dotarlos de mejores recursos para que practiquen esto, que pasan muchísimo más por su pasión, por su vocación. Lo dices muy bien en la parte del compromiso. Me parece que un deportista de elite, un deportista de éxito,
tiene que estar altamente comprometido con su vocación y entonces se desempeña de una manera completamente distinta, pero este compromiso también tendría que ir acompañado de una respuesta integral y esa la tenemos que dar el entorno para proporcionarle todo un sustento para que ellos practiquen su deporte de la mejor manera. Me parece que ahí seguimos quedando a deber todavía y hace falta mucho más cantidad de recursos para que el deportista sea lo que merece ser con el potencial que tiene y nos falta darle todo este apoyo y este soporte necesarísimo, ¿no? Yo creo que tenemos muy buenos deportistas, Toño, tú no me dejarás mentir, y que, bueno, requiere también del esfuerzo y el aporte que podamos darles desde la parte económica, el impulso, todo lo que en realidad ellos necesitan también para tener pues todas estas áreas de alguna manera fortalecidas y que puedan dar pues este compromiso que ellos mismos se plantean. Toño, como todo en este programa, tiene que llegar a un final. Siempre que estamos en la parte climática, el tiempo nos gana, pero Sí. pues yo quisiera agradecer mucho tu presencia en este programa y que también pudieras hacer extensiva al equipo de Cruz Azul, que estamos realmente pues en reconocimiento de la labor que han hecho y que en ocasiones, como tú sabes, yo tengo pacientitos que están en etapa terminal y un par de pacientes han estado realmente motivados por el equipo de Cruz Azul, sintiendo que están llevando a cabo incluso algunas cuestiones de cumplimiento de deseos y de sueños con ponerse en la playera, se sienten realmente fan de este equipo de fútbol y pues qué bueno que hacen también esta proyección a estas personas que lo necesitan muchísimo y de verdad darle extensivo este reconocimiento al equipo de fútbol y sobre todo a ti que haces de verdad un trabajo extraordinario con ellos. Muchas gracias, Leti. No, la verdad es que el mérito total, el mérito absoluto de estos jugadores que son excelentes seres humanos, son los guerreros. Nuestro trabajo es un pequeño, muy pequeño granito de arena. El mérito absoluto es de ellos, del liderazgo de nuestro cuerpo técnico, de nuestro entrenador. La verdad es que el mérito es absolutamente de ellos. Nosotros simplemente contribuimos con una pequeñísima parte, un granito de arena en el océano, pero la verdad es que el mérito absoluto de ellos. Y bueno, si estas actuaciones pueden tocar vidas, me parece que esa es la parte social en donde también los jugadores de este equipo tienen un altísimo compromiso social. Entonces, qué bueno que podamos tocar vidas y que el ejemplo de estos grandes seres humanos y grandes jugadores pueda permear en las vidas y generar un poquito de motivación y de impulso para los demás. Me parece que es un regalo maravilloso. Entonces, qué padre poder tocar vidas a partir del deporte. Así es, Toño. Pues bueno, yo solamente quiero mandarle un saludo a mi sobrino Saúl de la Garza, que es fan también del Cruz Azul y que va a estar muy contento de escuchar este programa. Toño, pues no me queda más que agradecer tu presencia el día de hoy. Esperemos que justamente este programa, estos mensajes, todas estas partes que estuvimos trabajando, pues nos ayuden a reconocer el trabajo de nuestros deportistas, pero también a poner en práctica en nuestra propia vida, en nuestro día a día, que necesitamos ese compromiso, esa autorreflexión y también, ¿por qué no?, el trabajo y el apoyo de otras personas que pueden brindarnos pues su experiencia, su sabiduría para poder seguir cumpliendo nuestros objetivos de vida. Toño, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Metamorfosis. Este es tu programa y esperamos que no sea la última vez que puedas platicar con nosotros. Un gusto sumarme y un gusto y que sea todo para bien. Te agradezco muchísimo la invitación y estoy a sus órdenes siempre, con mucho cariño. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias, Toño. Pues este fue su programa Metamorfosis. Recuerden, nosotros estaremos escuchándonos en la próxima emisión y que tengan una linda tarde. Hasta la próxima.